Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets, les habla Juan Esteve. Hoy miércoles 18 de mayo del año 2022. Tenemos un mercado bastante complicado, como ya habréis visto durante la sesión de hoy, en la que tenemos los mayores índices o los índices más importantes de Estados Unidos con caídas muy importantes. Bueno, los índices de Estados Unidos y el resto de mercados globales. El dólar se ha visto fortalecido también debido a pues lógicamente a las preocupaciones sobre el crecimiento económico, el aumento de la inflación, etcétera, etcétera. Ahora iremos a los gráficos, pero primero, fijaros que los precios además están altísimos y la escasez también de materias primas están afectando a la construcción de viviendas en Estados Unidos, el sector de la economía más sensible a las tasas. El informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos ha mostrado una acumulación récord de casas por construir, lo que indica también una disminución en la construcción de viviendas, o mejor dicho, que esa construcción podría ser marginal. O sea, ese dato es importante. Fijaros que hoy ha hablado también, o tenemos unas declaraciones de Andrew Slimon, es el gerente senior de carteras del Morgan Stanley, y ha dicho varias cosas que me gustaría comentar con vosotros y recalcar. Por una parte, ha dicho que el mercado, lo leo, el mercado todavía se dirige a la baja este verano por las razones que estamos viendo con estos grandes minoristas, refiriéndose a las caídas y a las ventas de los minoristas, lógicamente. Todavía tememos un problema de inflación. También ha dicho que al final del año el S&P 500 estará más cerca de los 5.000 puntos. Fijaros que estamos ahora en 4.095. Estará más cerca de 5.000 puntos que de 4.000. Pero todavía no hemos superado la parte difícil porque la Fed solo subió tasas 75 puntos básicos. Les queda mucho más por hacer y cuando la Fed se está ajustando, baja la marea para los activos de riesgo. Al final, o aparte de este comentario de Andrew de Morgan Stanley, en los corrillos de los analistas, una gran parte de los analistas dicen que pueden estar viendo el final de las ventas tras estos 5 meses convulsos que estamos llevando y que está afectando, pues lógicamente, de una manera muy notable a los activos de riesgo. Léase por activos de riesgo la renta variable, obviamente. Aún así, la confianza de los consumidores sigue siendo bastante inestable, ¿no? O sea, estamos viendo por una parte cuando habla la Fed que los inversores parece que se tranquilizan, vuelve a hablar la Fed o los bancos centrales en conjunto. Los clientes vuelven a tener un temor. Hay un ánimo inestable, o sea, no, hay una cierta volatilidad, hay una relación muy clara entre la volatilidad del estado de ánimo de los inversores y la volatilidad que están teniendo el mercado. Y como resultado, pues es muy probable que veamos unos mercados volátiles y agitados hasta que tengamos más claro o veamos de una manera mucho más cercana cuáles son las decisiones que va a tener, en este caso, la Fed, el Wall Street, que estamos viendo ahora mismo, cuáles son los datos de recesión, cuál es el riesgo que estamos teniendo en el mercado. Y si nos fijamos ahora en los gráficos, que es a donde quería acercarme en un momento, fijaros que la última vez que dibujamos este gráfico estábamos con unas caídas de un 21% en el Nasdaq. Eso ha quedado atrás. Estamos ahora mismo en caídas de más de un 27%, cerca de un 28% desde máximos del año que estamos hablando del 3 de enero hasta la fecha de hoy, miércoles 18 de mayo. Importante destacar ese soporte que ahora mismo se convertiría en resistencia. Estamos en 11.942. Quizá es importante, o lo tenemos ya un poco lejos, los 12.000 puntos redondos, pero sería interesante que durante la sesión de hoy consiguiera cerrar en esos niveles. Porque las referencias psicológicas, como hemos comentado un montón de veces, tienen un efecto psicológico muy importante. Destacar también que perdido ese soporte tenemos unos niveles bastante más alejados. Nos podríamos fijar quizá en un soporte fijándonos en los precios de noviembre del año 2020. Fijaros que nos estamos yendo a noviembre del año 2020. Es decir, ahora mismo, si nos fijamos en las cotizaciones, estamos en niveles de noviembre del 2020. O sea, sin irnos más lejos, tendríamos aquí quizá un soporte en los 11.500 puntos. También un número cercanamente a ser un número redondo, 11.500, que también sería un soporte psicológico. Si perdiéramos esos niveles, pues ya nos iríamos a niveles de 11.000 redondos o incluso nos podríamos ir a niveles a 10.700. Pero esto en el caso del Nasdaq. Si nos vamos
Nos vemos el gráfico del Standard Poor's, que ahora mismo está cayendo un 3,94, un 4%, un 5% el Nasdaq. O sea, es una locura. Y nos vamos también, vamos a hacer el mismo ejercicio, nos vamos a principios de año, máximos. Estaríamos en el 4 de enero. En el 4 de enero cogemos la regla y nos vamos a día de hoy, estaríamos con caídas superiores al 18%. Ojo aquí, porque podría cumplirse lo que hablamos hace un par de semanas, en lo que algunos analistas, también de Morgan Stanley y de Goldman Sachs, vaticinaban caídas superiores al 20% en el Standard Poor's, entraríamos en un escenario bajista, con caídas de más de un 20%. Recordad, caídas de más de un 10% corrección, más de un 20% escenario bajista, en el cual hablaban de que ese escenario bajista podría ser la antesala de una recesión económica en el año 2023. Bien, pues ahora mismo estamos en un 18,37. Pero también es cierto que si nos acercamos a el 12 de mayo, a la vela, el punto más bajo de la vela del 12 de mayo, y estamos hablando de la semana pasada, llegamos a un 19,67% de caída. Así que, ojo, vigilar también el Standard Poor's, porque no tenemos una referencia clara. Ahora mismo, aquí estaríamos en precios también del año 2021. Quizá si hiciésemos, vamos a verlo más claro con el margen que estoy dibujando. Fijaros que aquí sí que tendríamos un soporte que parece que está funcionando durante la sesión de hoy en torno a los 3.950, 3.900. Vamos a poner 3.900 también por el tema de soporte psicológico, en el cual veríamos que se cumplió de más o menos, estaríamos hablando del 17 de febrero del 2021, estaríamos hablando del 17 de marzo del 2021 y estaríamos hablando también a finales de marzo del año 2021. Pero los retrocesos que están teniendo tanto el Nasdaq como el Standard Poor's son lo suficientemente importantes como para tener en cuenta que esos niveles serían unos niveles importantes o unos soportes y muy importantes a la hora de mantener para no ver caídas muchísimo más lejos. Bueno, estaríamos hablando de 3.300, estaríamos hablando de noviembre del año 2020, donde tenemos un soporte importante y una referencia bastante más clara. Pero, repito, nos seguíamos a precios de noviembre del año 2020. Por eso creo que quizás es importante estos niveles que tenemos ahora de 3.400, perdona, sí, 3.940, 3.900, porque si no ya nos iríamos también a niveles 3.800 e incluso el soporte más claro y más importante que tenemos a medio largo plazo es 3.300 en el caso del Standard Poor's. En el caso del Dow Jones, es el índice que mejor se está comportando, como ya hemos visto en diferentes ocasiones, en vídeos anteriores, pero aún así, hoy está dejándose un 3,51%. Aquí teníamos un soporte que hemos perdido, pero tenemos una referencia clara también aquí. Tenemos un soporte oblicuo en torno a los 31.000 puntos, redondo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Cogemos desde máximos de año hasta ahora y estamos hablando de una caída de un 14,43. Las caídas en los índices son importantes, como ya estáis viendo. Destacamos esa caída del 27% del Nasdaq, que es una caída que, lógicamente, todas las empresas tecnológicas están sufriendo de una manera muy, muy importante. Sin perder de vista, lógicamente, cuál es el trasfondo del mercado. El trasfondo del mercado es inflación y el trasfondo del mercado es las decisiones que pueda tomar la Fed, sea más agresiva, sea menos agresiva. También ha dicho, en los últimos comentarios que hizo la Fed, ya dijeron que tenían que haber tomado esas decisiones de los tipos interesantes. Aquí hago un paréntesis, Estados Unidos y me paso a Europa. Europa lo mismo, o sea, se plantea subidas de tipos en junio, julio. Yo personalmente creo que las medidas se tenían que haber tomado muchísimo antes, febrero, marzo o incluso si nos apuramos a principios de año. Bien. Nos vamos a la parte de las materias primas. Tenemos el petróleo cayendo un 2,54%. Claro, ¿por qué está cayendo el petróleo ahora mismo un 2,54% si ya hemos visto muchas veces la descorrelación que tiene la renta variable con las materias primas? Bien, una parte importante es que muchas refinerías de Estados Unidos están aumentando la producción y están disminuyendo esa preocupación sobre una posible escasez. He comentado más de una vez que para mí el gran beneficiado con la guerra de Ucrania, en la guerra de Ucrania, en la parte energética, sin lugar a dudas, es Estados Unidos. Y estamos viendo hoy precisamente también
cómo ese aumento de la producción en Estados Unidos está llevando efectivamente a una caída en los precios del petróleo. El oro no está teniendo unas acumulaciones de precio muy importantes, más 0,02, continúa bastante en esa línea de los 1800, parece que está estabilizándose, lo mismo que comentamos hace un tiempo, y si vemos esta gráfica, desde los máximos que tuvimos a principios de abril, más o menos estaríamos hablando de una caída continuada de casi un 10% en el precio del valor. Esto es significativo porque lo que habíamos visto hasta ahora es una rotación importante desde los activos de riesgo, renta variable, hacia valores refugio como es el oro, el dólar, los bonos del tesoro. En el caso del oro, ahora mismo no estamos viendo una acumulación importante, sí que la estamos viendo, como he dicho anteriormente, en el dólar, una subida del dólar, precisamente por esa preocupación que está habiendo con el crecimiento económico y el aumento de la inflación. Criptomonedas. Bueno, criptomonedas ya comentamos en el directo de la semana pasada esas caídas tan importantes que están acumulando las criptomonedas, el Bitcoin. Fijaros que relativamente, o sea, viendo cómo hemos visto anteriormente, en sesiones anteriores, o la semana pasada, sin ir más lejos, cómo estaba comportándose las criptomonedas, en el caso del Bitcoin y el Ethereum, con caídas de la renta variable, ahora mismo no está teniendo unas caídas tan abruptas como había tenido en sesiones anteriores. Precisamente por eso, porque venimos de unos días bastante negros en las cotizaciones de ambas criptomonedas. Pero en el caso de Bitcoin, destacar que estamos ahora mismo en un soporte que hemos visto que ha ido fluctuando durante esta semana, la semana pasada, el 9 de mayo, 10 de mayo, 17, estamos a 18. Hemos visto cómo ha ido moviéndose dentro de ese rango. También destacar ese soporte oblicuo en torno a los 28.700. En el caso del Ethereum, si miramos el gráfico, un momentito que se cargue, aquí. Vemos también cómo esas caídas están acercando a un soporte en torno a los 1.805 puntos y vemos la misma evolución. Desde el 9 de mayo hemos visto unos movimientos, lógicamente al alza a la baja, pero dentro de unos rangos mucho más cortos que lo han tenido en sesiones anteriores. Bien. Vale, mañana directo. Mañana tendremos directo a las 9:30, como hemos comentado a lo largo de la... Bueno, no lo he comentado, es que quería decirlo al principio y se me había olvidado, perdón. Vale, mañana tendremos directo a las 9:30, comentaremos la situación del mercado, hablaremos, lo iré publicando en las redes, así que cuidaros y nos vemos mañana a las 9:30. Hasta luego.